Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia en un día en el que las inclemencias meteorológicas han puesto esto difícil. Lo hemos anunciado que si el tiempo lo permite y con permiso de la autoridad competente, pero casi lo teníamos que haber puesto. Efectivamente. Bien, entramos en la 10ª charla del aula de Historia 2012 y cerramos este tercer trimestre en el que volvemos otra vez a este lugar. Hemos abandonado ya el verano y volvemos al cuartel de invierno para hablar de algo que era ineludible. No se puede pasar por la historia de Cadalso sin hablar del vidrio. El vidrio es historia de Cadalso, la historia de los últimos 5 o 6 siglos de Cadalso, que no es poco. Y para hablar de esta historia tan extensa, de la que, como decimos en el folleto, falta un tratado profundo. No puede ser un tratado que se pueda resumir en unas pocas páginas de libro. Es un tratado que tiene que ser importante, porque también hay mucho por descubrir. De hecho, este verano, por ejemplo, sin ir más lejos, en los preparativos de este aula de historia, pues hemos podido localizar, gracias a las investigaciones de los ponentes que aquí van a venir o que van a venir, pues documentos en archivos de protocolos, en archivos municipales, porque estaban de momento inéditos. Por ejemplo, cuando habló Roberto Quirós de la fábrica de Batemaqueda, era porque había descubierto en el archivo de protocolos notariales de Ávila, había descubierto el documento por el cual Danís contrata a un vidriero de Cadalso para poner en marcha aquello, a Francisco Bravo, si no recuerdo mal, o Castro. También en la próxima charla, que va a girar sobre la historia del palacio, pues Toni Montón, tratando de descubrir más documentación sobre la historia del palacio, pues también se ha encontrado con algunos documentos de interés sobre el arrendamiento de los hornos de vidrio a principios del siglo XVIII en Cadalso. Quiero decir que tendrá que salir además mucho más, y lo que hay habrá que reunirlo en algún trabajo. Y ese trabajo, el avance de lo que será una gran historia del vidrio, pues es un trabajo que uno de nuestros ponentes, Ángel Sánchez Canillo, pues lo tiene muy avanzado y que próximamente, como hemos dicho, pues publicará, igual que ha publicado otros libros, aquel que publicó ya hace tiempo, pero más recientemente 2 que él mismo edita y que él se encarga de fotocopiar y entregar uno a uno. Pues ya hemos visto la historia de Cadalso, hemos visto la historia de la iglesia de Cadalso y tenemos la historia del vidrio de Cadalso. Y un resumen de lo que va a ser ese libro es el que del que nos va a hablar hoy Ángel. Pero antes de Ángel va a intervenir Paloma Pastor Rey de Viña, que es la directora del Museo de la Granja. Tenéis en el folleto también las otras desempeños que realiza en este momento, y además algunos de los títulos que ya ha publicado. Paloma es una profunda conocedora del vidrio, de la historia del vidrio y en especial, evidentemente, de la Real Fábrica de Cristales y de Vidrios de la Granja. Y de esa relación que tuvo la Real Fábrica de Cristales de la Granja con los hornos de vidrio cadalseños, el impacto que ello tuvo, es de lo que hoy ha venido desde la granja en un día realmente complicado de lluvia, aunque ella dice que de la granja salió en mangas de camisa sin ningún problema y se ha encontrado al llegar a Cadalso que no podía salir del coche. Muchas gracias, Paloma, por el esfuerzo que haces. Yo ya he estado contigo varias veces, te conocí porque viniste aquí a Cadalso a interesarte por la historia del vidrio de Cadalso. Después hemos coincidido en algunos asuntos realmente pintorescos. Por ejemplo, aquí los 3 nos fuimos un día a Tembleque a recolectar, ahí tenéis la planta, hace 2 años, a recolectar la planta con la que se hace la varilla, para intentar hacer la varilla y con ella tratar de hacer vidrio en la fundación del vidrio de la granja. También he coincidido contigo en el Museo de la Farmacia, donde hay también una colección de vidrios, porque se utilizaban como envases para farmacias. Y hemos coincidido también en otro, sí, en el vino, no recuerdo, no me acuerdo. Sí. Por lo tanto, yo conozco a Paloma, sé
aparte de por sus títulos y de por sus libros, que es una profunda conocedora de la historia del vídeo español, y ella es la que va a romper el fuego esta tarde, y después ya Ángel nos hablará resumidamente de la historia del vídeo de Cadalso. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Pues igual que yo, o sea, agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios, a José Luis Acuña, por invitarme a participar en estos encuentros del aula de historia, que sobre todo y especialmente felicitar a esta persona que tengo a la izquierda, Ángel Sánchez, por ese trabajo que ha hecho durante tantos años, un trabajo exhaustivo y realmente muy, muy interesante, que estamos todos de una forma expectativa, ¿no? A ver cuándo lo vas a sacar a la luz, porque realmente has hecho un esfuerzo y un trabajo realmente importante en la historia del vídeo de este país, y cosa que es además en un tema que no se había estudiado, francamente no se había un investigador enfrentado a ello por la falta de información y la falta de documentación. Bien, vas a aportar una documentación importante y por eso te lo agradecemos con todo corazón. Bien, yo muy modestamente voy a hacer una introducción muy escueta para dar un marco a lo que fue el Cadalso y la Real Fábrica de Cristales en España. Voy a intentar. Bien. A ver, si paso la diapositiva, a ver cuando... Bueno, ¿qué pasa? Bien. En el Renacimiento y en el mundo moderno, en España tradicionalmente se han establecido tres grandes regiones, ¿no?, con una cierta identidad tipológica, histórica, en el mundo del vídeo. Tres regiones: Cataluña, Andalucía y Castilla. Bien, en Cataluña, en la zona de Barcelona, de Tortosa y todos los alrededores, en la zona de Andalucía, en Murcia, Alicante, Jaén, Almería y Granada, y Castilla, por supuesto en Cadalso, uno de los centros más importantes, el Recuenco, en Cuenca, Vildella, Arbituta, Valdemarqueda, Villanueva de Alcorcón, el Quejical y la Real Fábrica de Cristales. Bien, todos estos centros de vidrio van a convivir en todos estos centros tendencias muy diversas, ¿verdad? Tanto orientalizantes como occidentales, ¿no? Me refiero a occidentales a Venecia, porque Venecia marcó la pauta a seguir en el estilo, en las tendencias de Europa, de toda Europa en el siglo, desde el Renacimiento hasta el siglo XVII. ¿Qué pasó en Venecia? En Venecia, pues, se produce un esplendor económico fuera de serie. O sea, se concentraron, a partir del siglo XV, pues una serie de vida social de la burguesía y nobleza, donde eran sido pues las recepciones sociales. Y estas recepciones sociales, donde, claro, lógicamente se tenía que reflejar un poco pues los ricos decorados, las elegantes y refinadas cristalerías, por supuesto, en estos eventos sociales. No, recordemos toda la pintura veneciana, donde se queda, donde podemos ver esos ricos decorados, los personajes con atuendos, donde, bueno, pues se señala un poco ese prestigio, prestigio y nivel social, ¿verdad? Bien, pues esta sociedad demandaba pues productos de un alto nivel, cristal veneciano. Y en ese momento se produce un cristal de una precisión exquisita, lo que llamaron cristalo. ¿Por qué? Porque trataba de imitar al cristal de roca. El cristalo, de una transparencia y una belleza sin igual, marcó en ese momento la pauta a seguir. Todos conocemos el célebre Bacanal de Tiziano, donde el jarro veneciano aparece en un punto privilegiado del cuadro, ¿no? Por la transparencia, por la calidad de los vidrios, que no se había conseguido anteriormente. Bien, eso señaló un antes y después. Venecia
consiguió no solamente un cristalo de vidrio sonocálcico de una calidad excepcional, también consiguió un vidrio latino que trataba de imitar a la porcelana con vidrio, un precio mucho más económico. También el vidrio imitaba a las piedras semipreciosas y preciosas, al calcedonio, imitaba el hielo. El vidrio es un gran imitador, imita el cristal de roca, a la porcelana, de precios extraordinarios, a las piedras semipreciosas, al hielo, incluso se atreve a todo esto, ¿verdad? Bien, pues Venecia consigue estas calidades, estas técnicas maravillosas que por supuesto dejaron, vamos a ver, perdón, es que es un poco retrasado. No solo eso, sino también consiguen unos hilos finos, finísimos, las filigranas, que combinadas con distintas trenzas y combinaciones se conseguían unos vidrios que se alejan del propio vidrio, ¿no? Incluso los vidrios aplicados, trabajados con pinzas, que se estiraban, que se trabajaban, digamos, unas cualidades excepcionales para la época. Pues estos son los vidrios que vamos a imitar, bueno, a imitar entre comillas, a seguir en España durante el Renacimiento. De esta manera, en Cataluña, vamos a ver, perdón. Si quieres me haces una seña, yo te lo traigo, me haces una seña y yo te lo... Perfecto, perdón. Estos son los... ¿Qué hacían en Cataluña en el siglo XV, XVI? Pues vidrios esmaltados que trataban de imitar los vidrios catalanes, pero siempre con un soporte orientalizante, como se puede ver en estas decoraciones. Por supuesto, en Vidrio Cataluña pues se hacían unos vidrios inspirados a la manera de Venecia, a la fashion de Venecia, como se puso de moda en el siglo XVI, XV y XVI, con estos hilos aplicados, como se hacían en Venecia, esos vidrios tan finos, tan delicados, tan armoniosos, tan extraordinariamente finos y con poco peso, extraordinarios en la calidad, ¿verdad? También en el siglo XVIII se popularizó ese tipo de vidrio y en Cataluña se hizo un vidrio más popular, con paredes más gruesas, las almorrachas típicas, que se trataban un poco de esparcir los perfumes por las estancias en los momentos sociales. ¿Qué pasaba en Andalucía? Pues en Andalucía también se dejan notar esas influencias tanto venecianas como orientalizantes, con esos vidrios aplicados, esos pinzamientos, esos hilos enrollados, y siempre con un vidrio más mediocre, todos un vidrio verde lleno de impurezas, ¿verdad? Porque no se pudo conseguir la perfección en las calidades de los vidrios. ¿Qué pasa en Cataluña? En Castilla? Los vidrios de castellanos son de una calidad excepcional, digamos que seguramente que Ángel nos va a dar algunas referencias de contemporáneos del siglo XV y XVI, donde, por ejemplo, en la Arquipreste de Talavera, donde pusieron un poco, alamaron la calidad de estos tipos de vidrio respecto a los vidrios venecianos y vidrios castellanos y catalanes. Es un vidrio, como pueden ver, con una calidad bastante transparente. Se busca la transparencia, se busca la calidad, se busca la calidad del vidrio, del cristal veneciano. Y también se utilizan estos cresterías, estos vidrios aplicados, estos pinzamientos, ¿verdad? Son incoloros, ligeros, un tono verdoso muy ligeros, pero eso sí con un toque ligeramente amarillento o grisáceo, ¿verdad? Esta pieza excepcional en cuanto a la calidad, pues también conviven estas influencias occidentales, ¿verdad? Con estos hilos aplicados, estas decoración, como podemos ver aquí abajo, estos hilos aplicados azules, estos gallones, en plan costillas, ¿no? En la parte inferior, muy utilizado en los vidrios catalanes, pero se puede ver un poco, pues eso, la calidad es realmente significativa.
O en este otro caso se pueden ver los vidrios, ¿cómo se consigue esa transparencia en los vidrios? Pues era incluyendo en la composición el manganeso. El manganeso, lo que comúnmente se llama como jabón de vidrieros, porque aclara, limpia las impurezas de los vidrios, era un ingrediente fundamental. Y el empleo de manganeso pues conseguía esa transparencia, esas calidades en los vidrios. Pero no con exceso, porque también si aplicaba con exceso pues se volvían más oscuros. Recuenco también, bueno, pues de alguna manera se consiguió unas calidades excepcionales en los vidrios, ¿verdad? ¿Qué ocurre en Castilla? Pues en Castilla la corte estaba sentada en la zona de Castilla, por lo cual se benefició de alguna manera de estas de la demanda de la corte, de los palacios reales, de las casas y asentamientos reales, por su proximidad a la corte, a Madrid y a toda la zona de la corte y a Valladolid. De alguna manera fue un dato importante, pero eso a su vez fue tuvo un arma de doble filo, porque la corte, fue un momento muy delicado, porque había mucha competencia con vidrios extranjeros. Me refiero a los vidrios de Bohemia. Bien, en Bohemia se consigue, hemos visto los vidrios venecianos, pues en Bohemia se consigue un vidrio de una calidad excepcional, un vidrio potásico, donde se podía conseguir un vidrio como más grueso, de una calidad excepcional, un brillo, una presencia, que se podía tallar y grabar. Unas técnicas muy rompedoras, muy novedosas para la época, donde nunca se había visto esta decoración tallada tan exquisita. Bien, pues en los vidrios de Bohemia van a producir un choque tan tremendo con los vidrios venecianos que se van a imponer en toda Europa. Y fue a partir del siglo XVII, pues cuando se inicia el vidrio de Bohemia en toda Europa, y es cuando toda Europa va a dar un giro y va a intentar imitar no al vidrio veneciano, sino al vidrio de Bohemia. Eso fue un caso importante. ¿Qué estaba pasando en España en el año 2017? Que se estaban siguiendo las pautas venecianas y no había conocedores de estas composiciones bohemias, de talla, grabado, y estas calidades de los vidrios de Bohemia. Por lo tanto, fue la monarquía cuando tomó partido y trató para hacer frente a esta importación de género extranjero, de género de Bohemia, de vidrio de Bohemia, intentó proteger la industria nacional concediendo privilegios y exenciones fiscales a emprendedores que quisieran emprender industrias de vidrio en este país. A principios del siglo XVIII, Tomás de Burgo, Goyeneche, una serie de emprendedores con muchas iniciativas que intentaron hacer frente a estos comercio extranjero de estos productos, pero no lo consiguieron. De esta manera, por ese motivo, los reyes, Felipe V y Isabel de Farnesio, decidieron una estrategia, crear una fábrica bajo su mandato, bajo su respaldo económico y político, con objeto de hacer frente a esta producción, principalmente bohemia y centroeuropea. Por ese motivo, después de estos fracasos de empresarios, se idea la construcción de una fábrica propiedad de la corona, la Real Fábrica de Cristales de la Rioja, en San Ildefonso. En San Ildefonso, que está cerca de Segovia, ¿verdad? A 10 kilómetros de Segovia, a 1 hora de Madrid, aquí en este puntito rojo. Bien, esto es una foto panorámica donde podemos ver que había una serie de ingredientes importantes. ¿Por qué la granja? Bosques, suficientes bosques, como aquí hay, ¿no? Para la combustión de los para la combustión de los hornos, era un ingrediente fundamental. Arena de muy buena calidad en los alrededores, agua suficiente, espacio, y el palacio. El palacio necesitaba, el palacio está aquí, necesitaba de productos para abastecer sus estancias. Bien, al no haber en España falta de expertos que supieran fabricar estos vidrios de Bohemia, se buscaron fuera de España, principalmente de Francia, la familia Sibert,
de Alemania, de Noruega, de Escocia, de Irlanda. Imagínense en la granja, un pequeño pueblo, que se concentraron países, o sea, personajes expertos de distancias y lenguas tan dispersas. Es curioso, ¿no?, cómo se pudo producir en este momento. Bien, se establecieron así hasta 3 fábricas de vidrio diferentes, la de españoles, porque eran españoles los maestros, la de franceses y la de alemanes. Pero ¿qué ocurrió? Que en ese momento era clave, para la producción de vidrio era importante traer, que los maestros extranjeros pudieran adiestrar, y eso es importante, adiestrar a los sopladores nacionales, a los vidrios españoles, porque de alguna manera se podía así producir la generación, se podía, digamos, dejar un poco la destreza en un futuro. Y así se consiguieron maestros de distintas regiones, como hemos dicho antes, de Cataluña, de Andalucía y sobre todo de Castilla. De Castilla sobre todo, y también de Cadalso, por supuesto. Se llamaron jóvenes, eso decía en la documentación, jóvenes diestros con la caña de soplar, que con a la mayor rapidez pudieran aprender de los maestros extranjeros sus técnicas, su sabiduría, para poder ellos ser los siguientes en la generación de los cargos en los trabajos. Y así se llevaron a cabo una serie de gestiones diplomáticas que se consiguieron en el siglo XVIII. Lo curioso es que esta fábrica, luego al final nos damos cuenta que en el siglo XIX ya son los propios vidrieros de la granja que van a venir aquí a Cadalso, como la famosa familia Sibet, ¿verdad?, que en el siglo XIX van a cerrar las fábricas en la granja. Curiosamente van a establecerse en Cadalso de los vidrios. Y hace muy poco he contactado con uno de la familia de los Sibet, que además, no sé, supongo que ustedes, más de uno de ustedes sabrán de quién estoy hablando, que estuvo viviendo aquí, y es una familia de ese origen que le estaban abandonando, francesa, de 1747, que se establecieron en la granja y luego vinieron aquí a Cadalso. Bueno, ya para terminar, me gustaría, bueno, pues decirles que, siguiendo la tradición, en la granja pues conservamos un museo donde se da a conocer pues toda la tecnología del vidrio, tanto el vidrio hueco como el vidrio plano, porque en la granja se consiguieron los espejos de una dimensión extraordinaria para la época. Aquí tenemos un dibujo de cómo se hacían, un cuadro de cómo se hacían los espejos, que eran tan espectaculares que la propia nobleza y burguesía iban a observar cómo se hacían estos vaciados de los espejos, ¿no?, porque era un espectáculo muy curioso. Bueno, algunas fotografías de los espejos de grandes dimensiones que se fabricaron en la Real Fábrica de Cristales y que adornan aún hoy los salones de espejos del Palacio de Madrid y de la granja, etc. Algunas producciones de cristal de la granja, lo tenemos aquí, y la parte del museo, que tenemos un museo que están todos invitados, que me lo ha dicho mi propio director, que están todos invitados que por qué no organizar una visita, y estaríamos encantados de recibirles, porque, bueno, conservamos el antiguo edificio de la Real Fábrica de Cristales y conservamos también el soplado del vidrio, que es uno de los puntos más atractivos que tenemos en el museo. Se puede ver soplar, que es mágico, es algo que se está perdiendo también, una técnica que se está perdiendo, pero intentamos darla a conocer de esta manera en el museo, como pueden ver aquí, algunas partes del soplado. Y también tenemos una escuela superior donde el oficio se enseña y para que no termine el oficio. Nada más, muchísimas gracias y espero, bueno, su visita, que estaríamos encantados de recibirles. Muchísimas gracias. Una arena que se ha traído de Segovia, que venía aparte para hacer los vidrios, venía de Segovia. Luego hay un trozo de crisol, luego lo explicaré. Los crisoles se hacían
en Tórtolas, parece ser que por ahí por la parte de San Martín, en unos huertos de los Cantos de la Horca, se hacían esos, se veía un barro negro, y entonces luego después con Paloma fuimos por la Barrilla, que es esa planta, que es donde salía la sosa, y luego hicimos con el horno que hicimos, pues... Sí, bueno, la vida de... Pero hombre, si es que lo divertido es que del tembleque se sacaba la barrilla que abastecía a la granja de Lista de Esperanza y a Cadalso, los hornos de Cadalso. Sería buenísima, ¿no? Pues sí, porque durante siglos... Desde tembleque está en Toledo. Y luego después hicimos el invento de quemar la barrilla. Pues la barrilla es esta planta que yo creo que es de la familia de los cenizos, que el cenizo también viene de ceniza también, porque esta se secaba, esta planta, y luego unos buenos operarios se hacían unos hoyos en la tierra, tenían que tener buena técnica, y entonces se la iban requemando y se salía la sosa, que luego también gracias a Laureano y a Agustín, pues eso se las mandamos para que nos lo hicieran ellos analizar, y entonces parece ser que se vio que era la barrilla. La barrilla era una planta que se exportaba a toda Europa. Y luego ya las piezas de Cadalso, y luego también el libro de los Sal, de 1800 y pico, pues donde están, pues debe ser pues no lo he visto todavía, donde están pues todos los operarios y lo que se hacía en esa época. Y hace bastantes años, el horno del Corral de la Ramona, en 1786 se empezaron a hacer estos hornos. Y luego os diré que tenemos que estar orgullosos de nuestros antepasados, ya que yo, según he podido ver y lo que he podido indagar, se han hecho vidrios en Cadalso durante 444 años, ininterrumpidamente. Yo me considero hombre de campo y he trabajado pues, en las cepas y todo esto, y en los huertos, pero me daba cuenta de que había bastantes escorias del vidrio, lo que es trozos de vidrio, y me pregunté el porqué de esta fábrica, además de haber visto, de haber oído hablar pues a la gente del pueblo ya, y entonces pues me pregunté el porqué, y este es el resultado que veréis. Introducción. El vidrio se realizaba, según yo veo, pues hace 2000 años antes de Jesucristo. Por Cadalso, hace más de 500 años pasaba el camino de Santiago de Compostela, desde Murcia, Alicante, Valencia, Granada, Ciudad Real. Isabel la Católica concede privilegio a los frailes de los Toros de Guisando para un horno de vidrio en el año 1475. Es el primer dato que encuentro que por la zona había vidrio. El arcipreste de Talavera, que lo ha dicho aquí ya Paloma, decía en aquel tiempo: el vidrio de Cadalso es cosa corriente en toda España. Los marqueses de Villena construyen el palacio, la iglesia, el monasterio de Guisando y la primera fábrica de vidrios en el siglo XVI. Estos tienen fábrica de barrilla en Alicante, porque la barrilla, las salitres eran muy bien cerca del mar, y una de las mejores plantas que hay era por la zona de Alicante, de plantas barrilleras. Esta planta ellos exportaban a Venecia y a Europa para la fabricación del vidrio. En este siglo hay cadalseños
en el pueblo este de Villena. Ya había cadalseños, allí se conoce, por estar aquí los marqueses de Villena, pues había ya cadalseños. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago partía desde Valencia, Alicante, Albacete, luego Toledo, Escalona, Cadalso, iba hacia Zamora hasta, estamos hablando de 1546, porque un tal Juan Villuga lo descubrió todo, lo pone todos los pueblos que hay desde Alicante hasta Santiago. Entre ellos está Cadalso, que antes se llamaba Cadalso. En el mapa de Santa Teresa de Jesús, en el 1568, también Santa Teresa iba desde Córdoba también a Toledo, y también parece ser que iba también desde Granada a Toledo, y tenía que pasar siempre, estos caminos tenían que pasar siempre por Cadalso. O sea que aquí pues era el camino, también era el camino de Santiago, pues prácticamente cruzaba toda España. Y quiero dar las gracias a Eloy también, porque es el que nos está haciendo que el camino pues esté funcionando, y a los peregrinos que vienen, que lo marcan muy bien. Y a Balta por la radio también de Cadalso, que también yo creo que es una labor de años, y que estará todos los sábados, y que merece la pena oír. Y también a Laureano y a Agustín, porque fueron los que hicieron el experimento de la parrilla. Ubicación temporal de la fábrica del vidrio. ¿Puede pasar? En Cadalso hubo 6 grandes fábricas de vidrio. La primera estaba entre Palacio y la calle de la Iglesia. A lo mejor lo conocéis, no falta. Esta es la primera es un portalón que hay de la tía Cesárea, no sé cuándo ya la mujer ya murió, pero es un portalón que se entra, y toda esa zona tenía 2000 metros cuadrados de fábrica, o sea que era una gran fábrica. La primera, sí, la de 1004. La misma calle de la iglesia. La misma calle de la iglesia. Esta, ¿no? Sí, eso sí. Y luego otro horno en 1693, que también se verá ahí, situado en la calle del Horno Abajo, que está entre la Ronda y, según se baja el Pilar, a la izquierda. Está en la misma esquina donde está la cerveza más, un poquito más arriba. Por eso se llama el horno de abajo. Debe ser esta, ¿no? Eso sí. Y luego la tercera fábrica está en San Antón. En San Antón, la farmacia, por encima de la farmacia, un huerto que tenía el tío Fagoto, no sé si, había un huerto ahí que... Y ahí había otra... Y bueno, ahí los maestros, ya lo voy a decir también, los maestros son Manuel Arenas, Francisco Santillán, Isidoro de Rojas, José López de Salas. En esta de San Antón tiene dos hornos, 9 oficiales con un jornal de 6 reales. Luego está la cuarta fábrica, está la de Santa Ana, que es la que hemos visto en la primera diapositiva, que es el corral de la Ramona, que están en ruinas ya, desde 1786. Estas son arrendadas a los vidrieros Manuel de Navas, Antonio Muñoz, Locario Herrán, Pedro Sánchez, Felipe Muñoz y Miguel Alcázar. Este vidrio se transportaba a Madrid a la Cava Baja.
Tenemos la quinta fábrica, la de la Ronda, 1835. Esta era, pues, la que estaba en la Ronda, y entre la Ronda y la calle del Coso, allí casi enfrente de la gasolinera. Debe ser esta. Sí, esa de ahí. Esa, y luego ya estaba, la sexta estaba en la corredera, que se llamaba El Lagar. No sé si habéis entendido alguna vez hablar el nombre del Lagar. Esta... Esta pues era muy grande, no sé si tenía 2000 metros cuadrados, entraba hacia el Piquillo, en el frente del Pope, ahí entraba hacia el Piquillo, bajaba hacia la huerta, volvía por la calle La Sangre y iba de cabeza a la corredera. Toda esa manzana era una fábrica que la compró don Manuel Saiz, que vino de la granja, casándose con una guapa cadalseña y cogió y compró esa fábrica. ¿Puedes pasar? Luego tenemos, esta es la planta La Barrilla, es esta que es de Tembleque, que nos han mandado de Tembleque. Esta planta es donde sale la sosa, la parte fundamental para hacer el vidrio. Según me dijo Loriano, carbonato sódico. El proceso de elaboración del vidrio, ese era el proceso antiguo. Tenemos la parte de arena. Nuestras madres pues fregaban los cacharros con arena muy fina. Pues esa es la arena que ahí se ve parte también de arena que hemos traído de Segovia. Y entonces esta arena, según he podido averiguar, la traían de Tórtolas. Todo lo que era el prado de Tórtolas, algunos lo habéis conocido, el prado de Tórtolas, lo que es ahora todo el pantanillo este que hay, pues era, ahí se traía todo eso era pues la arena para hacer el vidrio. Y luego había también a la entrada del Pinar, también una fuente fría, me parece que se llamaba o algo así, pues había unos cortes ahí que yo creo que también de ahí subían. Luego esta arena se lavaba, se cribaba y se echaba ya al crisol. Y por la otra parte, pues hablamos de la otra parte fundamental es pues la planta esta, la barrilla. La barrilla lo que hacían en el pueblo de Tembleque era coger y había obreros muy especializados que hacían unos hoyos en la tierra y la iban requemando, o sea, se secaba, la iban requemando y luego después pues había una piedra que se llamaba sosa. Y de hecho también he traído un poco para que veáis el experimento ese de la sosa también un poco que está ahí. Y luego se echaba ya los crisoles y pues a más de 1500, 1400 pues se fundía para todo, daros cuenta la cantidad de leña que se podría utilizar para todo esto. Y luego tenemos aquí una fórmula de vidrio, Eusebio Mingo Zurdo. Esta también es de Cadalso, está aprobada, yo creo que se hizo también aquí en Cadalso, esta fórmula. Tiene ahí el vidrio blanco, pero bueno, tiene una serie de... Lo que más marca de kilos son la arena, el carbonato de sosa y luego algunos ingredientes para darle, pues, lo que dice Paloma, darle claridad y eso ya. Este buen artesano del vidrio, Eusebio Mingo, viajó por Europa y buscando fórmulas y nos ha dejado un librito con todas las fórmulas. Parece ser que una de las fórmulas más difíciles de hacer era el vidrio rojo, es lo que me dijeron. El primer horno de vidrios data del siglo XVI, es el que hemos dicho que estaba en la calle de la iglesia, entre Palacio y la iglesia, en el portalón este.
y el vaso, pues parece ser que es de cadalso también y se hizo en el siglo XVI. En el Museo Arqueológico Nacional, vidrios castellanos, estas vitrinas estaban, porque yo ya las saqué hace años, o me las sacaron hace años, y entonces ahí se ven vídeos que están en algunos sellos, en algunas revistas, y luego también hay escritores que dicen: en un lugar preeminente se descubre la villa de Cadalso, labrando en 3 finísimos vidrios de hermosos colores y graciosas formas que pueden competir con los de Venecia. Esto lo dice Méndez Silva en 1645. En este siglo los hornos se traen las piedras del cerro de Guisando. Yo he comprobado las piedras de Guisando, que sí que algunas he visto que sí que son del cerro de Guisando por la característica que tiene. Y los pisoles del barro, como he dicho antes, y del barro negro de Tórtolas. En este siglo XVII, de Venecia viene un vidriero que se apellida Muro. Hay obsequios de 1610 vidrios al rey Felipe IV, de Cadalso también. En los cuadros de Velázquez hay una escritora, dice que pueden ser que se pintaran copas de Cadalso por Velázquez. En este siglo hay 2 fábricas de vidrios, son propiedad de la marquesa de Villena, arrendadas a los vecinos del pueblo. A último de este siglo, el horno de abajo es de la marquesa de Villena. Esta es propietario de la Aldesa de los Llanos. La Aldesa de los Llanos es lo que hoy es Entre Pinos, y la finca del Hoyo. Todo esto nos da cuenta que para los vidrios, para los hornos, los hornos se encendían día y noche, y entonces toda esta parte de Gredos, la bombilla, majaillas, todo eso pertenecía también a Cadalso en esos siglos, y todo el pueblo pues hacía falta mucha leña para todo esto. En el Museo Provincial de Pontevedra, en el siglo XVII, hay estos vidrios, entre otros, un candil, este botijo. Todo esto es por el camino de Santiago, que pasaba por aquí, que buena parte vino, yo creo que vino el vidrio hasta la parte de Alicante, y luego se distribuía pues por todo lo que es el camino. Hay vidrios en el Museo de Valladolid, en Astorga, en Pontevedra y en Lugo. Arrieros del vidrio del siglo XVIII. Hay un escrito, este que pongo aquí, en el siglo XVIII, dice: el horno de abajo sigue funcionando. La marquesa de Villena se lo arrienda a Manuel Arenas, Manuel Martín, Manuel Canoira y Juan Herraiz. Si te das cuenta, todos los apellidos son de Cadalso. Se labran en este siglo XVIII 3 hornos de fino vidrio, 2 de aguafuerte y 2 de loza. Se fabrican las piezas de la botica del monasterio de Santo Domingo de Silos y funcionan los hornos de vidrio en el barrio de San Antonio. El vidrio se vende a Madrid. Los maestros vidrieros están exentos del ejército, de las milicias, y los ayuntamientos no les cobran los impuestos. En 1752 hay bastantes arrieros de vidrio, que uno de ellos es Francisco Álvarez, Mateo Abad, José Recio, Antonio Conde, Nicolás Castroverde, hasta 27. En este año hay 44 mulas, 21 machos y 76 burros para el tráfico de burros, de vidrio. La familia Don Ramón Sáez y María Sánchez. Estamos en el siglo XIX. Y la tarifa de precios del año 1874. En el año 1836
don Manuel Sáenz de la Granja compra la nueva fábrica de Larán, lo he dicho antes. Se casa con una guapa cadalseña y tiene 2 hijos, don Perfecto y don Ramón. En Madrid tienen los almacenes de vidrio en la calle Fuencarral. Al morir la viuda e hijos se hace cargo de la fábrica, según se ve en la tarifa de precio, con 7 hojas de venta en artículos de vidrio. O sea que ahí se ve que además tenía 7 hojas, o sea que hacía una cantidad de productos muy grande. Soplando el vidrio, Andrés Noguera, que aquí están sus hermanas, y sus hijas. Andrés Noguera, es de Madrid, y entonces ahí se ve, son 3 hermanos, parece ser vidrieros, pero el que está soplando es Andrés Noguera. Y luego cuando se acaba la fábrica de aquí del pueblo, se va a París, a una fábrica de vidrios, y entonces hace esta bola, y ahí se ve que debían de ganar dinero porque está muy trajeado. En este siglo se transporta el vidrio a Madrid, se vende en la calle Alcalá, se va a Tembleque y se traen las osas que hemos dicho de Cadalso. Mi abuelo Antero pues tenía dos bueyes, parece ser, y tardaba 2 días en ir a Madrid a llevar el vidrio. Lo envolvían con paja para que no se rompieran, iba despacio, pero bueno, también iban otros en mulas y en todo con carros, y luego después de irse a Madrid se iban al pueblo de Tembleque, cogían la sosa y a través del Camino de Santiago se venían a Soledo, Escalona y Cadalso para las fábricas. En este siglo XIX tiene 4 fábricas de vidrio y 2 de agua fuerte. En el año 1833 pasamos de ser toledanos, siempre hemos sido toledanos, hasta este año que pasamos a la provincia de Madrid. Se pone el nombre de Cadalso de los Vidrios en este año. En el año 1835 están arrendadas 2 fábricas, Amadía Montero, José García, José Siber, Pedro Blanco y Eusebio García. Son los de la Ronda y lo del Corral de la Ramón, esas 2 fábricas. El vaso que tenemos aquí a la derecha es de la familia Margarit. Debe ser también me dijeron que de Francia, me parece que también venía ese apellido. Entonces, en el año 1960, el marqués de Lozoya quiere comprar este vaso por 50.000 pesetas y no se le dan. Había 2 vasos, parece que un estuche con este vaso y otro que fue regalado el otro a un inglés. Aquí tenemos ya los vidrieros que ya del siglo XX, Baltasar González, Julio Álvarez el Pelao, que donó al ayuntamiento 2. ¿Quién ha sido? ¿Es algo? No, bueno, ella no era sopladora. Yo creo que trabajarían, yo lo pongo como trabajadores. Julián Álvarez del Pelao, pues no sé si es lo que sería tampoco. Bueno, pero aquí tengo algunos otros más. Eleuterio Villarín, el abuelo de la tía Susana, era latizador. Andrés Noguera, el Negrillo, que es el que hemos hablado antes. Eusebio Mingo, que también hemos hablado antes. Severiano Álvarez Forrafuelles, ese también lo habíamos extendido nombrar, hacía las bombillas. Fermín Navarro, acarreador de leña. Macaco, batidor de las cañas. El Mundo Sacristán, forja. El Chato, Manolo, sopas de leche. Esteban, Perejil, era aprendiz. Claudio, Culebrilla. Dientes, el Luchano, el Cochero. Bonilla, Maquinilla, Noni, Serapio, Chupa, Julia, Ignacia la Zapatera.
Lucía del Tío Tuerto, la Mariposa y la Rosa, entre otros. Esta bombilla se realizaba en el siglo XX. En el siglo XX, en 1908, se construye la Sociedad Anónima Unión Vidriera de España, que aglutinaba 10 grandes fábricas de vidrio hueco. Estaba la de Cartagena, está de Sar, está Badalona, está Barcelona, está Cornellá, está Mataró, está Cadalso y está Madrid. En total eran 10 fábricas. En 1914, en la Primera Guerra Mundial, hay mucho trabajo en las 2 fábricas que hay aquí en el pueblo. Se hacen jeringuillas, bombillas, pisapapeles, vasos, etc. En el año 1915, la fábrica se dedica a hacer bombillas. Un operario hace 600 bombillas al día. Tiene 60 a 70 trabajadores, hay de 4 a 6 pisoles. La leña viene del Pinar del Morós y el vidrio se transporta en tren a Villa del Prado, a Madrid. Por estos años, en el pueblo de los alrededores se cantaba esta canción: en las Rozas hay buen vino, en San Martín las bodegas, y en Cadalso de los vidrios soplones a boca llena. En los años siguientes se dio con la Unión Vidriera esta, que aquí era antieconómica ya, porque ya había salido el carbón y el petróleo, y ya las fábricas se podían hacer en Madrid, porque no hacía falta la leña y no había que transportarlas a Madrid. Y entonces Cadalso, entre otras fábricas también, me parece que la de Mataró, 3 o 4 fábricas se las quitaron, y en el 1923 se cierra la última fábrica, y en el pueblo pues los obreros estaban apuntados a la CNT, y las reuniones las hacían en el estanque de Palacio. Con todo esto, pues aunque hicieron reuniones y todo, la fábrica se cerró en este año, en 1923. Ideas para el futuro. Yo he dado 3 o 4 ideas aquí. Museo del Vidrio en la Casa de los Salvajes. Placas conmemorativas en el lugar donde estuvieron las fábricas de vidrio. Y luego he resaltado estas 3 formas del vidrio, pues una que son trozos pequeños, de lanzones, de cosas pequeñas. He visto la otra de soplado, pero esta de soplado es muy costosa. Tener un horno aquí yo lo veo muy difícil. Y entonces yo lo veo mejor sería sábados y domingos hacer vidrio con soplete, una cosa que no valdría mucho, para que el turismo un poco viniera aquí al pueblo y se vendieran pues piezas y por lo menos empezar así un poquito. Eso es mi idea. Para esto contamos con el nombre de Cadalso, y hay más de 50, aquí en el pueblo he podido fotografiar pues, cerca de 50 colecciones de vidrio, y he visto que son casi 500 y pico de vidrios. Existen en Praga también vidrios, hemos encontrado un vidrio de Cadalso, y en el Museo de Londres. Y nada, y esto es lo que os puedo decir. Qué grande. Bueno, enhorabuena y muchas gracias a los dos. Paloma nos venía solo a hablar un poco de la Real Fábrica y nos ha dado un curso intensivo del vidrio europeo y de cómo se hacía. Muchas gracias. Ya recuerdo dónde he vuelto a estar contigo, que fue en tu casa, en el museo. He visto la foto y ya lo he visto. Y tomamos nota de la invitación.
y no dudes que iremos por allí. Nos recibirá. Muchas gracias. Y Ángel, ¿ya has hablado? ¿A qué no se difícil? Ha habido 11 ponentes. 10 a la primera, entre ellos Paloma, me han dicho sí. Y sí con entusiasmo. Y Ángel no. Yo no hablo. Que no, José Luis, yo no. Hablas tú, yo no. ¿Será porque no habla? Porque hay que ver lo que habla Ángel. Bueno, ¿no quería hablar? Pues aquí está. ¿Y qué ha traído? Pues ha traído muchos años de recopilar datos. Esto no se hace en un mes buscando en el Google. Esto es un trabajo de muchos años recopilando datos. Es su afición. Aquí la ha traído. Tiene un resumen. Que es una obra, yo he visto el borrador, que es la que tenemos aquí. Es una obra de referencia impresionante para todos aquellos que quieran profundizar en la historia del vidrio, sobre todo en la zona de Castilla y de Cadalso. Así que muchas gracias, enhorabuena Ángel también. Y bueno, tengo que decirte que en lo de los sites tienes un pequeño error, pero no es cuestión ahora de explicarlo. Digo porque soy descendiente. Me venido los Iber, me venido los sites, han venido algunas otras familias de la, o sea que también tenemos bastante relación. Y bueno, pues como siempre, si queréis hacer cualquier observación o pregunta, pues aquí están dispuestos a solucionarla en la medida en que sea posible. Claro. Así que abrimos el turno de preguntas. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Ángel. El profesor don José María Fernández Navarro, que es un gran entendido en todo el tema del vidrio, en su último libro, Historia sobre el vidrio, habla de Cadalso y habla de que el estilo de las piezas, los pinzamientos estos que hacen alrededor de la pieza, parece ser que fue a través de un maestro que vino de Murano y de Cataluña y adaptó un poco los estilos de estos dos sitios a los estilos de las piezas de Cadalso. ¿Sabéis algo sobre este tema? Sobre todo para fundamentar el estilo de las piezas que se hacían aquí en Cadalso. Bueno, vinieron a Cataluña o a Castilla flamencos, Lambot, y también origen muranés. ¿Cómo se llama el apellido? Pero que viniese aquí a Cadalso. Pero no, a Cadalso llegaron a San Martín de Valdeiglesias, que yo tenga noticias. No. Que realmente tenga... Bueno, él ha hablado de un muranés que estuvo trabajando Muro también. Hay muy poca documentación para atreverse a decir ciertas cosas como decir, bueno, es que la verdad es que falta todavía un estudio profundo para hablar de las tipologías de la zona de los hornos de Castilla, de toda Castilla. Pero para eso los estudios de documentación son importantísimos para poder sentar unas mínimas pautas y un criterio, porque si no hay una base bibliográfica documental es imposible dar ese salto y atribuir una serie de piezas como genuinas de un horno de Castilla. Por eso es difícil a la hora de atribuir este tipo. Efectivamente en Castilla se hizo un libro, como decíamos antes, una cosa excepcional. Y curiosamente, lo contrario a Cataluña, que Cataluña era más reacios de tener maestros vidrieros, aquí realmente se dieron cita maestros extranjeros en muy alto nivel. Lo que pasa es que es todavía muy difícil decir, bueno, pues son de Cadalso, son de San Martín de Valdeiglesias. Es difícil que Gital, o sea, es muy difícil porque no hay documentación suficiente. Bueno, eso es mi punto de vista. Gracias. Yo lo que he visto también aquí en el siglo XVI había también vidrieros judíos, junto a Juan Rodríguez,
un tal Salas también, Juan Robles también, y estuvieron también en Sevilla. Pero hay constancia de que eran también eran judíos y habían nacido en Cadalso también. Ángel, has dicho algo al principio que me ha llamado la atención. Cuando tú trabajabas en campo encontrabas trozos de vidrio. Yo soy agricultor aficionado, pero también me ha llamado siempre mucho la atención. En distintas fincas, una en la parte de la mesa rasa y otra finca, siempre encontraba unos trozos de vidrio y yo decía, ¿y esto cómo ha podido llegar aquí? ¿Me puedes decir algo más? Pues mira, yo lo que puedo decir que como he trabajado en el campo, pues las cenizas eran buenas para el cierco, para la cepa. Y en los hornos salían muchas cenizas. Y yo creo que también en los huertos, pues yo en los huertos que tengo, los dos huertos que he estado trabajando, pues vas ahora y hay vidrios, trozos pequeños de crisoles, porque bueno, aquí también os tengo que decir, de la fábrica pues había pues tres lugares donde se tiraba un poco todo lo que no valía, todos los vidrios, y entonces un sitio eran las sillas, ahí en la carretera 600, que ahí ir a buscarlo, cualquiera que vaya, pues ahí encuentra trozos de crisoles, de vidrios. Luego ahí donde para el coche línea, ese olivar también, a la parte de abajo, pues a cualquiera va y encuentra vidrios. Otro sitio era yo creo que lo que es el Arán, lo que estaba en la corredera, lo tiraban en la Castellana, también es otro sitio que vas y encuentras. O sea que yo veo que el vidrio, es que te das cuenta que casi 400, yo he sacado 444 años haciendo vidrio, da mucho de sí esto. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues con esto terminamos esta charla. Enhorabuena Paloma y Ángel. No quería dejar pasar la ocasión de felicitaros a Paloma, pero Paloma me comprenderá si paso más esta felicitación en Ángel. Y son solo dos anécdotas, una que tiene como protagonista Ángel, para que nos demos cuenta de la dimensión de estudioso cadalseño que tiene. Y fue que un día en el ministerio, los más cercanos, ya se lo he contado, fui a la biblioteca buscar un libro o algo y de repente veo allí a alguien conocido hablando para seguir un curso de su investigación sobre los azulejos que están en San Francisco el Grande y que él estaba sacando un poco el origen de dónde procedía. Y efectivamente era él. Le acompañé a la biblioteca y allí le dejé con sus estudios y sus investigaciones. Y es curioso porque pocas personas saben que los orígenes de los reales sitios de Jerusalén, perdón, de la obra pía de Jesús de Jerusalén, depende del Ministerio de Exteriores. Entonces estos azulejos estaban aquí en el Palacio de Villena y los había donado los santos lugares de Jerusalén, y a continuación pues los dueños se los cederían a la iglesia de San Francisco el Grande y allí en un altar los tienen puestos. Y entonces, bueno, pues es un poco la anécdota hasta qué extremos ha llegado la capacidad, el estudio y el amor de este hombre por nuestro pueblo. Realmente es emocionante y emotivo y nos da mucha satisfacción y mucha alegría el tener una persona como tú. Y quería hacerlo mención y agradecerlo.
mucho aquí de los marqueses de Villena, que estaban en Palacio, hasta han estado a lo mejor 500 años, ahí yo calculo cerca de 500 años, y ahora lo podéis ver en la serie esta de Isabel, pues ahí veis a don Diego López Pacheco, pues ese era el que hizo la iglesia, el que trajo primero la fábrica de vidrios al pueblo, el que hizo el palacio, reformó el palacio, o sea que todos los villenos que le pongan manos, pero salían de aquí han salido también, porque tenían también el castillo de Balona. Y otra en Aranjuez, tengo entendido que había también una fábrica, ¿no? ¿No habéis hecho ilusiones? Bueno, pues hemos concluido la charla. Solo queda invitaros a la próxima, que será el día 26 de octubre. Tratará sobre el Palacio de los Marqueses de Villena. La va a dar Toni Montón Alcázar, que por su vinculación con el hijo de Juan Cristóbal, que compró el palacio en el año 30, han estado estudiando esta historia del palacio por hacer una biografía de su padre, de Juan Cristóbal, y gracias a esa investigación, que la podéis, el que quiera tener cualquier interés en conocer tanto la vida de Juan Cristóbal como los datos de Cadalso de la época de Juan Cristóbal, hay una página web que es la que ha editado Toni Montón, y ya digo que gracias a eso él ha investigado mucho sobre la historia de Palacio, le invité y ha profundizado aún más, y dentro de un mes aproximadamente estará aquí para hablar de todo ello. Así que estáis invitados y muchas gracias de nuevo por venir aquí masivamente en un día muy complicado. Y para concluir, el Ayuntamiento de Cadalso quiere tener una atención con los ponentes. La alcaldesa Verónica Muñoz y la concejala de Cultura Paloma Moreno nos van a hacer entrega de un pequeño detalle. Y simplemente, como a mí también me gusta hablar, me pasa igual que a mi vecino Ángel, pues agradecer a Paloma, mi tocaya, que se haya desplazado hasta aquí, que nos haya traído su sabiduría, que la haya compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Y Ángel, vecino de todos, pues qué voy a decir, que es cierto que le gusta compartir todo lo que sabe, todo lo que estudia, todo lo que investiga. Nos ha regalado libros para el colegio, para la biblioteca, y la verdad es que no hay palabras para agradecer toda la labor que está haciendo. Por supuesto también a José Luis de Acuña, que se nos responde por aquí, por este aula de historia que nos está regalando durante todo el año. Como decíamos, ya una iniciativa sin precedentes, y que la verdad es que agradecemos infinitamente, porque si no fuese por él no estaríamos enterándonos de todas estas cosas que debemos y tenemos la obligación de saber. Así que gracias también a las familias que se han desplazado incluso desde Madrid para venir exclusivamente a escuchar a Ángel, porque son los descendientes de algunos de los trabajadores de la fábrica de vidrios. Así que también lo agradecemos públicamente. Gracias a todos.